estar hablando ahora es de la adolescencia temprana. Habíamos hablado de lo que significaba ser adolescentes, después también platicamos sobre lo que era la preadolescencia o cuando ya se empiezan a notar los cambios. Y ahora vamos a hablar de la adolescencia temprana, que tendría como característica principal el hecho de que ya inició la maduración sexual gonadal, es decir, que ya en las niñas hay menarca y ya hay sueños húmedos en los chicos. Esa va a ser la pauta. En el momento en que empieza a arrancar ya todo el sistema gonadal reproductor, en ese momento se llama pubertad, y habíamos dicho más o menos un año antes sería prepubertad, y a partir de este momento comienza la adolescencia como tal, porque habíamos dicho que la pubertad serían los cambios fisiológicos y que la adolescencia es como yo me voy a adaptar ahora a este nuevo cuerpo que se está transformando en un cuerpo adulto. Y que en eso tengo que hacer toda una reorganización completa de quién soy, cómo soy, a dónde voy. Entonces vamos a estar hablando que en esta etapa en particular, yo lo intitulé La caída de los ídolos, porque es cuando, si bien antes estaban en los grupos, acá ahora vamos a empezar a ver cómo todas aquellas cosas que sostenían la identidad de nuestros hijos, que tenía que ver con estas figuras idealizadas desde la infancia, va a empezar a colapsar también. Hablaremos de la caída de los ídolos, hablaremos de entonces cómo es que va a ir buscando como nuevos modelos de identificación con los cuales pueda construir o ir modelando algún tipo de identidad adulta, que desde luego y por supuesto pues no somos los papás, ¿no? Cómo se va a ir reconstruyendo el ideal del yo. Y en algún otro de los espacios que estuvimos teniendo de cursos, habíamos hablado que el ideal del yo tenía que ver con una parte del super yo. Y se acuerdan que el super yo es una estructura que no pasa por mi experiencia, sino que es como un manual de operaciones, y que este manual de operaciones, desde el que yo estoy funcionando, lo voy integrando con las reglas y normas de todos los modelos que yo veo como capaces de solventar su vida. Evidentemente, y de manera fundamental, pues son los papás, pero voy tomando como las características de algunos otros y se van quedando en un manual de operaciones junto con el ideal de hasta donde yo pudiera aspirar. Ese es el ideal del yo. Por otro lado, el yo ideal sí tiene que ver con cómo yo puedo ser mi mejor versión de mí, pero esa es una operación del yo. Esta es del super yo. Y entonces se va a empezar a reconstruir este ideal del yo con todas estas figuras a las cuales yo quisiera poder emular y que me dieran esos resultados. Y que esto va a llevar a la búsqueda de todos aquellos que se me parezcan. Cuando hablamos de una búsqueda de modelos narcisísticamente elegidos, es yo voy a empezar a buscar a quién copiarle, pero que sea alguien con quien me puedo identificar. Y eso dará lugar al tipo de relaciones que nuestros hijos en esta etapa pues van a empezar a tener, el tipo de modelos y el tipo de amistades y el tipo de intereses y el tipo de lecturas, y todo esto estará matizado justamente por tratar de encontrar cómo ser y poder encontrar los ideales de quién y cómo quiero yo llegar a ser. Una de las primeras cosas que vamos a hacer aquí o que vamos a vivir como papás es, si ya habíamos tenido problemas en la fase anterior con los chicos, con toda esta decepción, con todo este enojo que se tenía con respecto a el tema de me mentiste, no te creo, ni la haces tan bien. Aquí es una absoluta decepción. Es decir, no sirves para nada, no sé qué haces en mi existencia, ni cómo puedes vivir en el mundo. Es una decepción absoluta. Ya había iniciado este proceso de ir desidealizando a los padres de la niñez y de la infancia, porque como habíamos anotado en la clase 1, si no logro destronar al rey, pues ¿cómo puedo yo ocupar el trono? Entonces va a haber esta caída profunda y estrepitosa, ahora sí, de los papás, y eso va a llevar a que se necesite reponer estas figuras, que son figuras de protección, que son figuras de referente, y por eso se va a empezar a buscar otro tipo de, digamos, ídolos o figuras en los cuales yo pueda sentir que voy a tener una guía
Y entonces peor va a ser la decepción que tengo de mis papás. Si no sufro esta decepción, entonces nunca podría ser adulto y me voy a quedar siempre pegado a mis papás. Los papás, entonces, con todo esto, y lo habíamos comentado en algún momento también, pues también tienen que dejar ir a los hijos, pero no solamente es dejarlos ir, sino esta parte donde ya no eres su héroe, donde ya lo que tú haces ya no es admirable, donde las cosas que tú le pudiste dar no tienen valor. Y entonces es una profunda tristeza, porque me la he pasado todos estos años, 10, 12, 14 años, caminando contigo el camino y de repente, pues ya todo lo que hago te molesta y todo lo que soy ya no te parece importante, interesante, idealizable. Ya no quieres cocinar como yo, ya no quieres vestirte como yo. Y los papás en un intento, sobre todo esto ha venido sucediendo en el último par de décadas, en un intento de querer mantener cercanía con los hijos. Entonces, se van convirtiendo en querer ser sus pares. Es que yo quiero ser tu amigo y entonces vámonos juntos de compras y vamos a hacer las cosas juntos en un intento de recuperarlos. Y de pronto, este fue un fenómeno muy particular que estuve observando cuando estuve trabajando en la preparatoria del TEC. Yo veía que las niñas venían con brochecitos y cositas en el pelo como cuando iban al kinder. Pues estas eran las de prepa. ¿Y por qué estaba pasando eso? Porque si tú veías a las mamás, pues las mamás parecían adolescentes de prepa. Se compraban la ropa en el mismo lugar que las hijas. Los papás también empezaron, es toda una generación que fueron los papás que empezaron a cambiar a lo mejor los zapatos o los mocasines por tenis, y empezaron los papás a usar t-shirts, y empezaron los papás a usar gorras como para parecerse a los hijos. Es si nos identificamos, entonces a lo mejor te recupero, pero no los tenemos que recuperar. Cuando nos pidan algún tipo de consejo con respecto a alguna cosa, pues a lo mejor podemos emitir nuestra opinión, pero en términos generales es respetar este proceso en el que tienen que desidentificarse de nosotros. Y pasado todo este tránsito adolescente, lo que hayamos hecho en los primeros años de vida es donde vamos a poder recoger los frutos de las relaciones que sí hicimos con los hijos. Es en la adultez cuando van a regresar si lo hicimos bien antes. Yo estoy segura que ustedes lo hicieron bien, porque si no, no estarían en este curso. Oye, María, una pregunta. Entonces, ahorita eso que acabas de mencionar, ¿no está bien, por ejemplo, que nos vayamos de compras juntas? Si ella quiere ir de compras contigo, sí. Pero decir, yo me pruebo, tú te pruebas y nos estamos probando el mismo modelo de ropa, no. Porque yo he hecho eso. Quiero comprar, o sea, nos compramos el mismo suéter, le compré esto, me lo pongo yo porque nos queda la ropa. Y el otro día le dije, oye, ponte el suéter que tú tienes, ella en color rosa, yo en verde. Y yo me enojé, me sentí muy mal porque me dijo, es que no me quiero vestir como tú. Y yo quería que usáramos el mismo modelito, del hombrito descubierto y todo, y me dijo que no, y lo tomé muy personal, me hizo sentir fatal, y no lo entendí, y ahorita tú estás diciendo. Entonces, así no es correcto. Es Pues no, respetar. para ellos es muy doloroso quedarse solitos. O sea, de pronto su mundo se desploma. Entonces se quedan colgados de la brocha. Entonces es muy doloroso. Y si encima de todo tú los estás jalando, o sea, no solamente se tienen que alejar para crecer, sino además se tienen que zafar de ti. Y yo como que la quiero agarrar, como que la quiero mantener. Qué bueno que me dices eso, porque yo en ese intento, como lo acabas de mencionar, busco esos espacios y creo que en vez de estar bien, está mal. Sí, y también cuesta un poco de trabajo porque a veces coincidimos a lo mejor en las tallas o cosas así, pero dejar como muy separado de yo me compré esto, oye, ¿me prestas tu suéter? Sí, sí, te lo presto. Pero no es, nos compramos el mismo suéter. Para andar iguales. A mí como mamá me pasó que calzamos del mismo número
las mujeres de la casa, que no es un número común, ya saben ustedes, ya les he contado, que calzo del 42 europeo, 27 mexicano, 11 americano. Entonces, pues no consigo zapatos acá. Y las tres tenemos el mismo tamaño de pie, ¿verdad? Yo compraba mis zapatos. Y ellas, pero después de pronto venían, oye, ma, ¿me prestas tus zapatos de tacón de aguja? Sí. No, ahí están en el closet. Pero no es, vamos a comprar zapatos y estos pares nos quedan a las 3. Ok, ¿Sí? sí. ¡Qué Y triste! la acompañas a comprar ropa, o sea, sí puedes ir con ella y puedes emitir tu opinión cuando de verdad y con toda franqueza simplemente no le quede. Sí, claro. Pero Pero digo, no es como que van con las tres amigas y vamos las tres a probarnos ropa y nos divertimos y pruebas estos jeans. Así no. De acuerdo. tú le puedes ir eligiendo las cosas que tú ves que le pueden quedar bien, que ves que pues están de moda porque están en la tienda de chavitas, y entonces puedes ir acercando al probador. No sé si los va a elegir o no, a lo mejor algunos sí coincide, otro no, pero en lugar de tomarlo personal, aunque sea muy doloroso para uno ver cómo se están alejando, pues saber que es parte de un proceso que se espera que así suceda. Ok. Eh, ¿Ibas a comentar algo, Irene? ¿No? Sí, aquí me entró la duda, Mari, porque con Regis, bueno, pues ella va a las tiendas que le gustan de chavita, ¿no? Yo la acompaño, pero como que de unos meses para acá, ella, y son como que de repente hay discusiones porque ella agarra mucho mis cosas, sobre todo las brochas ¿no? Del rubor, yo le compro sus brochas y va siempre a las mías, ¿no? O el rímel, o de repente mis pants, que a ella le quedan grandísimos, pero aquí anda con los pants o luego los zapatos del papá y entonces no encontramos luego las cosas cuando la queremos, ¿no? Ahí porque usa mucho, no nada más lo mío, también lo del papá. Anda con los que, le digo yo que tiene pies de tribilín, porque el papá pues calza del 10, y ella anda con los tenis del papá aquí en la casa, ¿no? Uh-huh. Ahí porque esa situación de agarrar las cosas de ambos, Puede ser usarlas. una especie de momento como objeto transicional. Como los niños que tienen su osito, su teddy bear, el osito no es que necesariamente es para dormirse, es un representante inconsciente de la presencia de los padres. Y entonces puede ser como objeto transicional, sin embargo, pues sí merece la pena decir, ¿qué necesitas para que tus cosas estén a tu mano? Porque también puede ser que lo tuyo está ordenado y lo de ella no, por el desorden natural que sucede en esta Así. etapa de la Sí, adolescencia. totalmente. Uh-huh. Okay. Y Gracias. entonces es, ¿qué necesitas para que esto tenga orden? O para que esto esté a tu mano, para que no se te pierdan. No cojas mis cosas. Tú para eso tienes las tuyas. No, sí, ya sé. Y además, vamos a ver en la siguiente sesión, en la siguiente clase, cómo va a volver a haber un momento como de grupo, así como habíamos hablado del grupo de mujeres y del grupo de hombres en la preadolescencia. Se van a volver a hacer grupos. En esta fase no, en esta fase van a perder al grupo. Nada más que las características del grupo de la propiamente tal no se parecen a los de la preadolescencia. Lo que los motiva va a ser otra cosa para reunirse en grupo. Entonces, parte de lo que vamos a estar notando, pareciera que se repiten los patrones, pero tienen una motivación distinta. Allá era, yo soy todopoderosa y mi mamá es una pobre tonta, o yo que solía ser todopoderoso, mi mamá es una maldita porque no me dio la posibilidad de gestar. Por eso me enojó con mamá en la preadolescencia. Y aquí no es con mamá. Aquí es mamá y papá se desploman. O sea, y dentro de ese desplomarse se va a desplomar el super yo también, que es el manual de operaciones.
entonces su capacidad de juicio está muy disminuida y estaremos hablando en la clase 5 de cómo nosotros podemos ir como ayudando a conformar lo que los pueda acoger o sostener, que son los famosos límites, pero referentes, que les permiten ir caminando sin dañarse. Y como si es como algo muy particular de lo que vamos a hablar en la conformación de límites, porque es bastante larga esa clasecita, y es importante para poder ir como pensando cómo es que voy a poner los límites. La idea es poderlos ir conduciendo. Y en esa clase de límites voy a hablar un poco más de qué pasa con todo esto de mantener el cuarto tirado, con las salidas con los amigos. Y ahorita qué bueno que se presentó la oportunidad de que les pudiera yo dar un significado distinto al tema de por qué toma mis cosas. Porque lo que queremos es favorecer este desprendimiento. Entonces, bueno, lo que vamos a ver también es que si antes eran irritables y eran neandertales, ni siquiera Cromañón llegaba, si eran, utilizaban palabras soeces, las niñas arrogantes, los chavos groserones, en este momento va a haber todavía más alejamiento y más inestabilidad y más irritabilidad, porque en la de allá estaban empezando a ponerse ansiosos porque el cuerpo cambiaba, pero en esta el mundo se derrumbó. Y entonces es como cualquiera de nosotros como adultos, si de pronto todo aquello en lo que creíamos ya no es posible creer, ¿cómo nos sentiríamos? Y el superyo se destruye por completo. El superyo ahora va a estar sostenido o va a estar mediado por los límites que pongamos en casa y por la relación con sus pares, pero en otro espacio, ¿no? Ahorita voy a explicar eso. En esta ocasión, por eso digo que se ve derrumbado todo, en esta fase, en la adolescencia temprana, como todos van como surgiendo en un momento distinto, porque es cuestión de maduración gonadal, no es cuestión de cronología. Entonces, el grupo de las amazonas no sostendría a la que ya está angustiada porque ya no sabe qué más y se decepciona de todos. Entonces el grupo ya no la sostiene, de hecho la excluyen del grupo. A los chavos también. Y se van permaneciendo en esta bolita de los preadolescentes, pues los que tienen esta característica preadolescente. Pero en este momento el grupo no me entiende. Como soy la única que ya tuvo menarca, todas las demás ya no me ven igual, ya no formo parte, ya no estoy afiliada, ya no coincido con el grueso del grupo. Y tengo estos días en los que a lo mejor no soy hermafrodita en sentido de me puedo montar a la bicicleta o me puedo ir a nadar. Ya no lo puedo hacer, pues porque los días que estoy teniendo mi periodo menstrual, pues son días, a ver, voy a estar incómoda, son las primeras veces, no sé cómo lidiar con toda la descarga de la descamación endometrial. Entonces, con todo este tipo de cosas, ¿no? Y los pobres chavos en la noche, pues, cómo ocultan su cama, sus sábanas, su ropa llena de semen en estas emisiones nocturnas. No le quieren decir a nadie porque en un momento, en algún momento lo confunden a lo mejor con una descarga de orina. Entonces ya estoy tan grande y me estoy haciendo pipí de nuevo en la noche. Entonces no es algo que se platique en el grupo, ya no quepo en ese grupo, porque ya no estamos en la misma fase. Entonces el grupo ya no les sirve tampoco. Entonces se quedan solitos. Se siente traicionado, que nadie lo quiere, entra en una profunda soledad y para salir de ahí, lo que necesita es empezar a decir, todos los de afuera están mal, porque todos me fallaron.
así. ¿Y por qué lo tengo que proyectar? Porque tengo que ver cuáles son las fallas. Eso es un movimiento inconsciente, no lo vamos a ver. Y para resolver esta traición y abandono, voy a necesitar encontrar nuevos amiguitos, pero sobre todo nuevos héroes o heroínas o referentes que me permitan idealizar hacia dónde voy a ir. Y eso va a ir de la mano de estar buscando continuamente identificarme con a quien yo veo que es wow, pero estas identificaciones puedo tener una hoy y mañana soy otra cosa y pasado soy otra, y entonces voy a estar todos los días cambiando de opinión y cambiando de look y cambiando de pensamiento y cambiando de discurso. ¿Por qué? Porque necesito ir probando, como cuando me pruebo vestidos, hablando de ir de compras, cuál es el que me viene bien con el cuerpo que yo tengo. No es el modelo, cuando me lo pruebo no me queda, entonces no. Entonces son esas identificaciones que son muy profundas, que van a matizar la vida entera, y todo esto va a llevar también a que los veamos como muy fluctuantes, ¿no? Que luego me dicen, es que es bipolar. No, no es bipolar. Bipolar es una afección psiquiátrica, ¿no? Cambia de un momento a otro porque está en estas pruebas. Y necesita también saber hasta dónde está llegando su cuerpo, no solamente ahora en términos de las dimensiones de las que había pasado en la preadolescencia, de que como crecí por milímetros durante la noche, ¿no? Y que todo se me caía, o que me miro en el espejo y me puedo decir, érase una vez una mujer a unas orejas pegada, ¿no? ¿No? Porque me veo pura oreja en lugar de verme, ¿no? Entonces, necesito estar reconfirmando mi cuerpo, cómo se ve y cómo es. Y en esa reconfirmación, también, y dado también la maduración sexual gonadal, va a empezar a haber prácticas masturbatorias continuas, pero siempre en soledad. Y esto no tiene nada de malo, ni en niños ni en niñas, porque lo que están buscando fue lo que había pasado en la primera etapa en la que se fue construyendo la capacidad para poderse ubicar como perteneciente a un cuerpo que tiene un sexo biológico, que tiene un rol, que ya había sucedido de los 3 a los 5 años. Y entonces ahora se va a reeditar esa etapa y tiene entonces como objetivo esta adolescencia que se vuelva a construir paulatinamente, por un lado, el ideal del yo, que forma parte del super yo. Todavía las normas no están muy acomodadas en esta etapa, no se van a acomodar del todo, y que lo voy a lograr viendo cómo serían esos ideales a los que yo quisiera aspirar a ser. ¿Qué tipo de ideales? Ahorita vamos a ver qué tipo de figuras serían idealizables, siempre que siguen esta, que yo me pueda identificar, es decir, en este momento, todas estas figuras idealizables o que me van a sostener o que van a ser mi modelo para convertirme en eso, tendrían que ver o ser consistentes con mi sexo biológico. Aquí es donde está habiendo un montonal de problemas con estas famosas inclusiones que no tienen soporte, porque si aquí si yo soy mujer y me voy a inclinar por buscar modelos de mujeres, pues pueden decir que soy lesbiana, es una homosexualidad. Pero si busco identificaciones masculinas, ¿en qué me voy a convertir? En hombre. Qué confuso, ¿verdad? Porque si yo entonces empiezo a admirar, siendo niña, estoy admirando puros varones, y son mis modelos de identificación, y en aquello en lo que me quiero convertir, pues ¿en qué me voy a convertir? Pero si resulta que estoy admirando mujeres, que sería el proceso común, natural, esperado, yo misma puedo confundir mi pensar que soy lesbiana, porque me gustan y admiro a las mujeres. Y eso está causando mucha confusión. Y lo anoto porque merecería la pena en un momento dado
una conversación así a propósito de, vamos a comer un helado y caminando a la heladería, se me ocurrió como tema de conversación. Fíjate qué padre cómo nos vamos identificando con esas figuras importantes que nosotros podemos replicar. Y a mí me encantaba la heroína fulanita, ¿no? O a mí me parecía que mi prima se vestía espectacular, o, ¿no? Como algo como, y eso me permitió, pues, poder seguir el caminito de lo que era congruente conmigo. ¿Sí? Y es importante en esta etapa que así sea. Y los pobres chicos, pues, también la tienen muy complicada porque, pues, la cosa se les pone muy dificilito con esto de que ya desde hace un rato les están diciendo que seguramente no tiene los tamaños, ¿no? Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es volver a formar el yo ideal en esta etapa para poder tener modelos hacia los cuales ir como tendiendo, buscando probarme los diferentes modelos para ver con cuál me voy quedando y que siempre es con una elección que siga más o menos mi modelo, mi biotipo y de mi propio sexo, porque es la única forma en que voy a poder encontrar. No es lo mismo si voy a buscar ropa interior en el departamento de hombre que en el de mujer, porque nuestra biología nos dará nos dará necesidades distintas de ropa interior. A eso me refiero con esta parte de que voy a buscar algo que sea congruente con mi sexo biológico. ¿Sí? Alguien, cuando empezaron a comentar el hecho de que los niños podían elegir en las escuelas públicas de la Ciudad de México si querían ir de falda, los varones, porque las niñas podían elegir ir de pantalón, me llevó a que reflexionáramos sobre un tema interesante. ¿Por qué las mujeres usamos vestido? ¿Y por qué los hombres no usan vestido? ¿No? ¿Quién es el discriminado acá o cómo es el asunto? Y chicas, dado que estamos aquí entre nosotras, ¿cómo es más? Si tuvieras un lugar donde no tuvieras absoluta privacidad para poder vaciar tu vejiga, ¿cómo te resulta más sencillo? ¿Traer pantalón o traer falda? Falda. Falda. No te tienes que desvestir. Y para un varón, pantalón. Exacto. Entonces, esto no tiene que ver con estereotipos sociales, tiene que ver con función. ¿Sí? Entonces, son argumentos que eventualmente podemos tener con nuestros hijos o con gente de confianza. Si ves que es un grupo que es muy cerrado en este tipo de cosas o tiene muy poco criterio, imposible que puedas hablar de temas como estos. Pero cuando vamos viendo este tipo de cosas, decimos, claro, o sea, y con esto estamos tirando muchos de los decires que se dicen allá afuera, que pueden confundir a nuestros chavos. Por eso también tengo el curso de Desarrollando Criterios en Nuestros Hijos, que es posterior a este curso de adolescencia. ¿Qué características? Lo vamos a ver ya no tan desenfrenado, ya no es tan pandillero, digamos, ni pandillera la niña. A veces va a tener como funcionamientos adultos, a veces va a regresar y se va a chiquear, pero a veces sí va a ser independiente, pero a veces va a ser desordenado. Vamos a ver qué está en este movimiento, porque acuérdense que está buscando descubrir. Y él solito se sustrae del medio familiar porque ya no se siente cómodo ahí por las traiciones y porque ya no son modelos los papás. Y va a iniciar este periodo que va a culminar en la adolescencia propiamente tal, en el que se sustraen por completo y viven en sus recámaras y conviven poco. Lo que no quiere es tenerse que exponer a no encontrar su lugar. ¿Y cuál sí es su lugar? En su casa.
su cama. Es otra vez como su cunita, ¿no? Va a volver a construir desde el yo cuerpo para poder construir el yo soy. Y necesita despreciar a los papás porque si no, no se puede separar de ellos y se va a volver muy desconfiado, medio paranoide y muy crítico de las cosas. Ahora, en la medida en que las cosas sobre las cuales él pueda sostener su argumentación tengan objetividad y validez, le va a ser más sencillo. Esto de llegar y decir, como esta niña, la Greta, la del calentamiento global, que se hizo muy, muy popular porque era una activista para lo del calentamiento, en contra del cambio climático. Es una niña que tiene Asperger para empezar, pero además su discurso no tiene sostén. Sin embargo, envuelve a las masas. Cuando tú... Sí, te escucho, perdón. Sí, dime. No, ya, no. ¿Por qué envuelve a las masas? Porque si la gente no tiene claridad en tener una identidad, alguien me da una identidad, se convierte en un ídolo y entonces tengo un lugar en el mundo por seguir ese ismo, ese fundamentalismo. ¿Sí? Y entonces los jóvenes de esta edad también son muy susceptibles a partir de aquí en la preparatoria, pero acuérdense que estoy hablando de este momento de la búsqueda de identidad y de los idealismos, son muy susceptibles de ser atraídos a cualquier cosa que les dé un sentido de existencia. Esto se va a agudizar más en la adolescencia propiamente tal, pero en este momento ya lo vamos a empezar a ver. Esta la puse porque se parece a Merlina, pero creo que está de moda Merlina, pues no he visto la serie, ¿no? Viven una profunda contradicción, están frustrados, no saben qué creer, no saben en quién confiar. No necesariamente se vuelven darketos en esta época, pero se pueden empezar a convertir en estos seres que se decoran simulando la muerte. Una cosa que a mí me sirvió mucho con los chicos de la prepa del TEC, en una de las materias que daba, que estábamos hablando de culturas, ¿no? Y de civilizaciones. Los mandé a que fueran a averiguar sobre las culturas urbanas. Y las culturas urbanas, pues había de diferentes cosas. Hay los punks, los slangs, los darks, los darketos, los diferentes tipos como de grupos para que fueran descubriendo cuál era su filosofía. Lo que fue muy curioso es que fue un trabajo de campo. Nadie sabía por qué estaba en ese grupo, lo cual llamó mi atención. Y ya después les fui explicando pues, cuál fue el origen de cada uno de estos y qué estarían intentando representar. Ellos también hicieron una parte de la investigación, pero se dieron cuenta de que muchos están ahí con tal de poder tener un sentido de ser. Pero van y regresan, ¿eh? Un día son darketos y al día siguiente van a ser diáconos en la iglesia. Va a buscar todo aquello que le pueda construir. Y cuando hablamos de objeto de amor, estamos hablando de todas aquellas cosas que quiero conocer y que quiero que formen parte de mi cotidiano, de mi mundo cercano, que desde luego no son mis papás. Y lo que vamos a ver es esta inestabilidad de la que yo les hablaba. O sea, un día son una causa, otro día son otra, un día se visten de una manera, otro día se visten de otra manera. Pensando en que tal vez Regis está atravesando por esta etapa. Pues un día quiere ser tribilín, ¿no? O bueno, estas ropas holgadas, ¿no? A ver si esas le vienen bien. O tal vez otro día lo que quiere es una falda corta con ombliguera. Hay un poco como el referente es, hay ropa para cada sitio y tú no te irías con un vestido de fiesta a nadar a una alberca, ¿no? Entonces, para cada actividad hay un código de vestimenta, porque si no, tu vestido de fiesta se echa a perder en el mar.
Y no le estás diciendo, así no sales. ¿Sí? Bueno. Bueno, va a ser extravagante y llamativo, pues porque pues efectivamente, oiga, ¿existo o no existo? Y va a querer como ser muy original. ¿Y por qué quiere ser muy original? Porque si es como el resto, entonces, ¿será que existe o será un reflejo? Aunque quieren ser reflejo o se reflejan en el otro. En estas nuevas identificaciones, lo que van a estar buscando en el objeto idealizable es que si yo sigo la receta de vida de ese personaje, voy a poder vivir a plenitud. Ese es el objetivo. Estos personajes pueden ser personajes cercanos, que pueden ser familia, amigos, pero pueden ser objetos lejanos, ¿no? Lo que está buscando es, ahora sí, en todo este descontrol, a ver cómo le hago para no perderla y entonces poder tener todo lo que está teniendo esa persona de control de su vida y de su entorno, es lo que quiero tener. Y dentro de ese tipo de cosas, aquí puse a una figura pop y la niña que nada se parece a esta, pero ella se ve en el espejo como si fuera esta, aunque es así. Y así nos vamos conformando. Este niño que está ahí haciendo unas dominadas y que cree que es Messi, ¿verdad? Bueno, cuando él se ve, se imagina que es Messi. Y estos modelos, cuando digo que pueden ser cercanos o pueden ser lejanos, puede ser algo que esté más o menos en mi entorno, que yo lo pueda ver a través de los medios o que pueda tener contacto. Puede ser a lo mejor un profesor, puede ser una tía, puede ser un vecino, o sea, pueden ser objetos cercanos, puede ser alguien más grande, no del mismo. Puede ser que idealizo a la chavita de prepa si yo estoy en secundaria. Es que se viste padrísimo, ¿no? Esos son los cercanos. Y cuando hablo de modelos lejanos, son aquellos a los que yo no tengo acceso de forma tangible, que puede ser a lo mejor un personaje de un libro, puede ser una biografía de alguien. Entonces voy encontrando como esta posibilidad, un personaje, una serie de televisión, no son personas, son personajes, pero son objetos idealizables. Y de pronto hay como algún tipo de lecturas cuando los chicos sí les gusta tener acceso a este tipo de cosas, de libros pues, de leer, que pudieran tener que ver con biografías. A mí me gusta mucho, para esta etapa, a mí, Una historia interminable de Michael Ende, porque habla de toda la destrucción de fantasía y cómo se vuelve a construir fantasía, no a partir de lo que yo hago de mis, como de mis irracionalidades, porque entonces pierde el sentido, la existencia de las cosas, hasta que vuelvo a poner orden en fantasía. Y al poner orden en fantasía, entonces ya regreso a mi mundo y en ese mundo ya no soy hostilizado. Entonces es un libro maravilloso de recorrido que te lleva de algo donde estoy perdiendo a los padres, bueno, porque inicia con la muerte de la madre de Bastián o de Sebastián, lo bulean, descubre fantasía, fantasía se destruye completo porque los hombres ya no tienen fantasías. Y después, a partir del segundo tercio del libro, inicia la reconstrucción de fantasía, pero se va a reconstruir como Sebastián quiere. Y ese volver a regenerar fantasía como Sebastián quiere, empieza a causar disarmonías en ese mundo y tiene que restablecer el orden. O sea, no puede ser como se me antojó. Tiene que ser en relación a la esencia de las cosas. Entonces, es una lectura muy padre para chavos y niñas. A mí personalmente para chavos me gusta la de Corazón de Dragón. Me gusta muchísimo
porque son estas cuestiones épicas. A las niñas les puede interesar a lo mejor la vida de alguna mujer que haya tenido como un desempeño importante, que lo mismo puede ser una reina, que puede ser el cuento de una princesa, pero que tiene que ver con estas figuras que sí la hicieron y que se van eligiendo de acuerdo al sexo biológico al que pertenezco. Puede Oye, ser una... Oye, Sí. María, una pregunta. Por ejemplo, a esta edad, Sofía leía mucho más pequeñita y a esta edad perdió el interés de hacerlo. ¿Cómo los puedes invitar a que lo vuelvan a hacer? Porque no le llama ya, ahorita ya no agarra un libro. Y los últimos que agarró son de historias de homosexualidad, de cosas así que a mí no me gusta, que me causa conflicto, que agarre eso. Pues es lo que le llama la atención ahorita. ¿Cómo los puedes invitar, por ejemplo, a que lean este libro de Michael Ende? Habría la... A ver, yo nada más pregunto primero, ¿por qué tiene libro? De historia. Lo tenemos porque Memo lo usó en la prepa o en la secundaria, no me acuerdo. Ok, Lo tenemos aquí en casa. ok. ¿Y tú ya leíste el libro? No, estoy intentando hacerlo. Para... Entonces voy yo primero para poderle invitar. No, sí, leer el libro de homosexualidad porque no sé qué contenidos tenga. No, perdón, no, perdón, me confundí. Me estabas preguntando que qué libro, ¿por qué tenemos cuál? El de la homosexualidad, historia de la homosexualidad. No es historia de la homosexualidad, es una historia de chicos, se llama Heartbreakers, y Ok, es una historia de chicos gays, ¿no? Entonces, son como 6 libros, como tipo cómic, como que con historia y así, pero bueno, son como, luego te lo enseño. La verdad, yo no me he tomado la molestia ni siquiera de verlo, nunca lo hice, y lo leyó y le gustó y todo eso. Entonces, el de la historia sin fin, sí es ese, ¿no? La historia sin fin. Es el que tenemos aquí en casa porque Memo lo leyó en la secundaria prepa, o sea, ahí nos confundimos. Entonces, ¿cómo lo puedo invitar a que lo lea? es un libro que a lo mejor va a leer después porque es un libro que es muy grueso y Sí, sobre todo no tiene el hábito. Pero yo le cambiaría lo de la historia de la homosexualidad por, ahorita te lo enseño. por heroínas. Sí, o sea, le llama ahora lo que le llaman la atención son historias de homosexuales, historias de amor, pero acá muy locochonas, como que cambió su género por eso. Digo, también influenciada por las amigas, ¿no? Que le dicen, ay, leí este libro, ¿no? Y trae una historia de esto y esto. Sí, pero Entonces mi pregunta es, hay unas historias de amor espectaculares que no sí, son homosexuales. sí, pero no, ahorita están como que en el morbo, digamos. Están en el no poder saber, porque acuérdate que esto son objetos de amor homosexuales, esta etapa. Ujú, Y estoy diciendo que no hay referentes. Entonces, ¿cómo sé si soy homosexual o no? Probablemente por eso está buscando información. quizás. Pero no sé si ese tipo de lecturas crean más dudas o crean menos dudas. En alguna época, en este intento por descubrir el cuerpo y su funcionamiento, sobre todo en el caso de los varones, caen en pornografía. Y yo no estoy diciendo que las niñas no, también. Ujú. Pero es muy diferente que el chavo sepa que lo que ve en pornografía no es real, a que lo tome como referente. Van a ver pornografía, sí, pero así como no existen las batallas de las guerras de la guerra de las galaxias porque nadie las fue a grabar al infinito sideral, ¿no? Ujú. Si no es un montaje. Todas las películas pornográficas son montajes, porque pues una escena no se graba en tiempo real en 3 minutos. Una escena se graba en 10 horas. Y sí, ya parece que van a aguantar horas en ese estado, ¿no? Exacto. Entonces, de ahí que sí sea importante que tú puedas leer lo que ella está leyendo
O sea, ve, léelo y ve de qué se trata lo que está leyendo, Ujú. nada más para poderle decir, esto es inverosímil, Ok. por esto y esto y esto. Es un momento en que sí es necesario estar como, es que es un equilibrio muy fino, ¿no? Entre invadir y Sí. entre acompañar o acotar, ¿no? Entonces, personalmente, yo lo que hacía es que yo me sentaba a ver la tele de lo que veían, ahí en una esquina o al pasar, ¿no? Estaba yo nada más como pendiente de los diálogos o de lo que fuera. Y comentaba al aire, ay, pero bueno, estos, ¿qué tienen en la cabeza? Hasta creen que sí la van a hacer, pero no les decía a ella, ¿y tú qué opinas? ¿No? Era, te estoy soltando la información para que tú puedas como tener un marco referencial desde el cual vas a poder como evaluar si es verdad o es mentira esto. Entonces, sí es como súper importante que sí tengan acceso a libros y tal en la casa, pero libros que no los vayan a perturbar. El libro que está en la casa es el libro que sí sirve, Ok. no el que se compró por ahí. No hay prohibición en la lectura de libros, pero sí, a lo mejor lo puedes leer y decir, ay, de verdad se aventaron una supernovela, o sea, más fantasiosa que el genio de la lámpara de Aladino. Ja, ja, ja. ¿Por qué mi mamá dirá eso? ¿Qué de lo que ella leyó aquí no aplica a la realidad? No le estás diciendo, oye, vamos a sentarnos a hablar de este libro y fíjate que lo que yo encontré y entonces yo estoy preocupada porque eso no va a pasar. Así no se puede, ¿sí? Por ejemplo, con estos objetos idealizados o idealizables, que además son como muy profundos, pero de muy corta duración. También hay figuras que no habría que idealizarlas tanto, ¿no? Ahorita con tanto influencer y tal, hay un alto índice de suicidios sobre los 18 años en chavas y chavos influencers. ¿Por qué? Porque empezaron a los 13, 14 y para los 18 están acabados, sin sentido de vida, sin tener una identidad real, sin poder haber aprovechado este tránsito hacia la adultez y viven en la angustia y en la desesperación y se suicidan. Entonces, de pronto, oye, ¿cómo vamos a sacar ese tema, María, tan duro? Pues si te topas una nota de una niña que se acaba de suicidar, ¿no? Y me recuerdo porque ayer me topé una nota de una niña de 18 justamente, ¿no? Es, ay, pobrecita, qué vacía tuvo que haber estado creyendo que todo era tener likes. Y fíjate cómo se le vació la vida. Uy, quién sabe dónde estaban sus papás, ¿no? Con las figuras, toda esta música que es un poco como reggaetón, pero ya no sé qué cosa es, ¿no? Que utilizan un montón de palabras soeces y frases soeces. Es decir, qué, qué feo haber inspirado una canción así, donde te vean como si fueras una perrita. Porque entonces se perdió de vista el amor. Y lo que viene después de eso, quedarte una vida juntos, ser cómplices de vida. Pues sí, ya ves que las perritas no tienen compañero cuando nacen sus perritos. Ay, qué horror que alguien inspire algo así. ¿Sí se van dando cuenta? No es, eso del perro es un asco, ¿no? ¿Sí van viendo como por dónde voy? No crean que es muy fácil, ¿eh? Le tiene uno que estar pensando
¿Cuál es la frase que voy a soltar con respecto a tal tema? ¿No? Y bueno, ahora de los que tienen más cerca para estas nuevas identificaciones, tienen muchas veces que ver con alguien muy cercano con quien se van a espejear y es alguien con quien tienen contacto diario. Y este de un par es la etapa de la mejor amiga y el mejor amigo y es como best friends forever, es tu confidente, es quien te espejea. Y cuando hablo de espejeo, ¿a qué me refiero? Si yo ya no confío en nadie, no confío en mi cuerpo, no sé qué soy, ni cómo soy. Por ahí me dijeron que era niña, o he sabido que era niña, pero ahorita no soy nada. ¿Quién me puede decir si soy niña? ¿Una experta en feminidad o alguien que no conoce a las mujeres? Pues una experta, ¿no? No lo voy a preguntar a mi mamá. Y mi maestra de literatura tampoco es mi amiguita. Es una figura idealizable, pero no la tengo aquí cerquita de mí para convivir con ella todos los días. Ay, pero mi amiga yo la veo como mujer. Ella sí sabe qué cosa es ser mujer. Y entonces, si ella me ve mujer, pues ya la hice. Lo chistoso es que la otra niña está en el mismo lugar. O sea, mi amiga me va a decir que sí soy mujer porque yo la veo mujer. Y esta dice, mi amiga me va a decir que sí soy mujer porque yo la veo mujer. Ese es el espejeo. Y entre chavos igual, con los varones sucede lo mismo. Entonces, por eso va a haber esta cercanía donde se sustraen del grupo traidor, donde además ya no caben. A los papás ya no los pelo, los tengo que desidealizar. Necesito modelos nuevos y esos son los modelos que estamos buscando, que estén a la mano. Puede ser no sé ahorita las películas de los Óscares cuál pudo haber sido, ¿no? Porque no las he visto, pero puede ser una película, puede ser una serie de televisión donde lo que se presente sea algo que te deje mensaje. Ayer alguien me comentaba en análisis que había visto la película de The Whale y la verdad es que me dijo, no tiene final feliz María, pero le deja a uno muchas cosas que pensar. Dice que el final, que es un final muy amargo. Pero del mismo Brendan Fraser, que ahorita se me ocurrió, pues pueden ver La Momia 1, 2 y 3. ¿Y eso qué tiene de idealizable? Te coloca en un lugar de decir, esto pasó en otra época, se enfrentan a cosas que no existen, es otra cultura y los metes en otro rollo. Entonces, puede ser a través de una serie o de una película, sí, sin duda, donde vayan encontrando como estas identificaciones que los van a promover, no que los van a denostar. Si un día mi hija es Merlina, no pasa nada. Si mi hija se vuelve darqueta, va a entrar a un medio donde se utilizan drogas. Y desconexión de la realidad, y piercings y tatuajes. Entonces, ¿dónde la pongo para que vaya encontrando? No importa si un día se identificaron con los chavos, que estuvo muy de moda, identificarse con Marilyn Manson, que pues era así como el hit de todo el mundo. Hay una cosa que me enteré la semana pasada, que la verdad no le había prestado atención, se llama el Club de los 27 años. Y es que los últimos grandes rockeros y grandes personajes muy del mundo de la música o de la artisteada, como el de Corazón Valiente, que era buenísima Corazón de Caballero, buenísima la película, que también se suicidó, son gente que se suicida a los 27 años. Kurt Cobain y todos estos que a los 27 se están suicidando, porque a los 27 ya no tienen sentido de vida. En fin, son cosas que merece la pena como de pronto ir viendo con quién se ve a identificar. Y Marilyn Manson era una cosa que no era ni hombre ni mujer, ni quimera, o sea, no era nada. Y para él lo importante era crear a partir de las excrescencias. Es decir,
en todas sus expresiones creativas. Utilizaba saliva, moco, orina, materia fecal y semen y sangre. Eso era arte para él, aunque era un rockero. Entonces, pues no quieres una identificación ni siquiera de 24 horas con un fulano así. O si se da una de 24 horas, no importa que nada más dure 24 horas. Sí, vamos viendo a qué los queremos exponer. Por ejemplo, cuando se puso muy de moda esta serie de 13 razones de todos los suicidios, bueno, todos los papás estaban atacados y que si sus hijos lo tomaban como modelo, lo que hay que hacer ahí, primero, yo como profesional del área de salud mental, las historias que ahí se plantean no son reales. Los niños no se suicidan así, uno. Pero bueno, es que los papás no lo crean y que sí se sienten con los chavos y les digan, igual que con la pornografía o igual que en el metaverso. O sea, pues eso no pasa, eso no es así. Es como si me dijeras que del huevo que compré en el súper va a salir un dragón. Lo deconstruyes y le quitas el peso o la importancia. Cuando hubo una época en que muchas chiquitas norteamericanas fueron reclutadas para llevarlas a países musulmanes, secuestradas. ¿Por qué? Porque para ellas era, wow, estar con un musulmán. ¿Cómo se les metió en la cabeza? Y es de las cosas, de los ismos en los que van cayendo, también tener cómo devolverles algo que los ponga en un sentido de realidad. Todas estas que marchan en el 8M, de entrada, el 8 de marzo sí era el Día de la Mujer, no era el Día de la Mujer violentada, para empezar. Y todas estas, de todas las que van ahí, ¿cuántas son violentadas? O quiero tener un sentido de pertenencia y yo acá soy fuerte y poderosa y duro contra ellos. ¿Por qué duro contra ellos? Sí, más o menos vamos viendo. Entonces, sí, cuando tengan estos amiguitos, no nos perturbemos. Es importante que sean del mismo sexo. Esto es nada más para poderme volver a mirar y a reconstruir mi yo cuerpo, porque en este momento no tengo nada. Y todos esos ideales van a ir formando la normatividad o el referente desde el que me rijo. Un profesor de Stanford hizo una cosa, de Yale, hizo una cosa maravillosa con sus estudiantes de ciencias políticas y economía. Empezaron a decir los chavos que lo mejor que podía existir era el comunismo. Y entonces, bueno, pues argumentos. Se cansó el profesor porque simplemente los chavos no argumentaban nada sólido, pero seguían montados en el comunismo. Vino la primera evaluación, la primera examen, y todos los chavos recibían sus calificaciones y resulta que pues, todos tenían la misma calificación, que era 4 de calificación. Y entonces los que sí sabían y habían estudiado van con el profesor y le dicen, oye, es que todas mis respuestas están correctas. Yo soy de 10. Sí, pero todos están de acuerdo que es mejor el comunismo. Entonces tú produces 10, otro produce 0 y todos tienen la misma calificación. A la siguiente evaluación, la calificación de todos es 1, no 4. Porque los que estudiaban ya no se esforzaron. Y al final del periodo, todos reprobaron. Y tuvieron que volver a pagar la materia y recursarla. Desde una lección práctica, ¿no? O sea, me parece brillante este señor. O sea,
No nos tenemos que andar peleando. Vamos a las pruebas prácticas. Y entonces el que no tiene, pues cuando menos se llevó un 4, pero tampoco pasó. ¿Sí? Entonces, digo, a veces tenemos que ser un poco creativos para ayudarles a ellos a topar con realidad. ¿Por qué quiero que topen con realidad? Y no humillándolos. Y bueno, esto sí me parece un poco humillante, pero la lección fue tremenda, ¿no? Y además los resultados inapelables. Seguramente ninguno de ellos pensó que el comunismo era la mejor opción social después de ese asunto. Pero, o sea, no tenemos que humillar a nuestras niñas, ni tenemos que ser especialmente duros. Tenemos que ser creativos para que puedan tocar la realidad. ¿Y por qué digo por qué tocar la realidad? Porque no la están tocando. Y queremos que esta realidad con la que están conformando estos nuevos referentes y códigos, este nuevo ideal del yo, que dará lugar a las reglas, sean a partir de cosas que las promuevan, que las fortalezcan. Sí pueden investigar sobre temáticas, pero para ser discutidas. Está bien. Porque hay mucha información desinformada, valga la redundancia que acabo de decir. O sea, mucha gente dice muchas cosas y es perfectamente sesgado. Escuché ayer a una chava que está encantada porque ya armó su curso de peso y se va a hacer millonaria con eso porque el libro Cerebro de Pan es la neta. Y cualquier cosa que te pregunten fuera del libro Cerebro de Pan no tiene ningún sustento. No es nutrióloga, no es psicóloga, no es médico. Pretende ser influencer. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es que tengan bases, ¿no? No que se queden con todo este montón de información que no sirve. O sea, a partir de esa lectura y otra y otra y otra y otra del Cerebro de Pan, de todas estas, a lo mejor puedo extraer un común denominador que encontraría yo que es tal. Y es que la propuesta de quien escribió Cerebro de Pan dice que el carbohidrato y el gluten favorecen que se desarrolle un cierto tipo de entidades gastrointestinales que te hacen tener atracones de azúcar. Está bien. Súper fundamentado. Entonces te quitas el pan, ¿no? Y todo lo que tenga gluten. Pero Porque, el caso es que hay gente que sí lo sigue, sí lo hace. claro, por supuesto. Entonces, pues hay que tener como, o sea, ¿cómo les ayudamos a que se den cuenta de que eso no es cierto? Entonces, bueno, eso podría ser tema de un curso posterior, pero aquí lo voy introduciendo porque ¿qué va a estar a la mano? ¿Qué películas ves? ¿Qué música escuchas? ¿Qué libros hay en el librero? Y si ella trajo estos, pues ni modo, aunque no te guste leer y aunque no te guste el tema, es como tener que soplarte a lo mejor la caricatura de Futurama, que a mí me parece un asco de caricatura. Pero no puedo opinar al aire si no ando por ahí, no sé de qué se trata. ¿Sí? Y cuando elijamos cosas de tanta serie de televisión y tanta película y tanta cosa, procuremos darles en el menú cosas nutricias, ¿no? Hay cosas que merece la pena que vean, pues ya cuando sean más grandes y tengan un criterio, hay cosas que a lo mejor sí les pueden dar algo bueno. Vamos a ver que entonces en esta época van a ser así como, son fans número 1 del fulanito de moda. O sea, Justin Bieber se hizo famoso por estas edades. ¿Sí? Entonces es así. Pero lo bueno es que somos best friends forever, ¿no?
ya no me cae bien. Y después tienen, ya no. Se están probando vestidos. Decía yo que es la... se quedó sin pila, Jimena, pero bueno. Es la etapa del mejor amigo. Y son súper, súper, súper cercanos, fieles, leales, mientras dura esa idealización intensa. Y entonces después pues se pueden convertir en traidores. Y en este momento, y por eso decía yo la importancia de poder ir como dándoles las cosas que para nosotros sean, que vemos que son cosas que les van a nutrir, que pueda tener como esta posibilidad de que sí le salgan bien las cosas, de que sí llegue a meta, que sí haya podido construir un logro. Sabemos que hay cosas como a lo mejor el tema de los deportes no es necesariamente un lugar donde pueda tener logros, pero puede tener logros en otra cosa. A lo mejor un pequeño logro pudiera ser los cajoncitos comprados en Miniso para acomodar los maquillajes y que tiene algo ya logrado de un cierto orden de algo que le interesa, ¿no? Entonces, y que pueda ver que puede perder, pero puede recuperar. Entonces, es que no sé dónde están mis cosas y ahora me las encuentro. Ah, ya las acomodé. Es como ese tipo de cosas. Habría que ir viendo en todo caso los ejemplos que cada quien va teniendo, ¿no? Y finalmente lo que se va a ir haciendo es que de todas estas cosas, estas identificaciones intensas con los cercanos, con los lejanos, con lo que leo, con lo que escucho, con lo que experimento, voy a ir formando quién quiero ser. No significa que lo voy a lograr, pero quién me gustaría ser, como quién. Por eso los libros de héroes y heroínas, por ejemplo, son cosas muy buenas, o películas. Y con todo esto, lo que va a ir haciendo es volviendo a hacer su manualito, ¿no? Y un manual que ya va eligiendo, no solamente lo va a tomar de todas las figuras de allá afuera, eventualmente vamos a ver que cuando vuelve a armar su cajita de normas, va a tomar aquellas con las que ha vivido siempre y que sí le han funcionado. Algunas las va a desechar porque ya no aplican, porque ya es grande, pero en la medida de lo posible, lo que va a hacer es poder integrar este modelo de referente para poder, ahora sí que irse al mundo, ya estrenando la adultez todavía no. Y bueno, para la próxima sesión estaremos hablando de la adolescencia propiamente tal, con las subfases que tiene, cómo culmina la destrucción del sí mismo y se desintegra absolutamente todo. Oye, pero me estás diciendo que en la adolescencia temprana se construyeron cosas. Sí, se construyeron, pero va a llegar un momento en que va a creer que no las tiene. Pero ya las construyó, pero las va a perder. No las va a encontrar, no importa. Y cómo va a empezar a entrar al mundo de nuevo y cuáles serían ya características específicas de esta edad.